nuestro plan de acción podemos dividirlo en un plan de acción A y un plan de acción B. El plan de acción A va a ser principalmente corregir la hipoxemia a través de la administración de oxígeno. Los beta-2 agonistas de acción corta para revertir de forma rápida la obstrucción, puede ser la terapia solamente con salbutamol, o podemos utilizar salbutamol con bromuro de hipratropio. Ahorita vamos a ver cuándo es la mejor opción. Y si el paciente requiere, vean, algunas guías nos dicen que a partir de las crisis asmáticas moderadas a severas, el paciente requiere corticosteroide. Algunos implementan que debemos utilizar el corticosteroide desde la crisis asmática leve. La gran mayoría es a partir de la crisis asmática moderada. El mejor monitoreo y la respuesta al tratamiento sigue siendo la función pulmonar, ya sea a través de peak flow por flujometría o FEV1 a través de espirometría. Vamos a ver cómo hacer el tratamiento de la crisis asmática en atención primaria. Lo primero, pues, es la valoración del paciente. Hacemos una muy buena historia clínica, la exploración física y nos vamos a preguntar si esto es una crisis asmática. ¿Es asma o no es asma? ¿Tiene factores de riesgo para un asma fatal? Y clasificar si se trata de una crisis asmática grave. Las dos vertientes que tenemos es que podemos clasificar la crisis asmática como una crisis asmática leve a moderada, severa o el paro inminente. Otros la clasifican como leve, moderada a severa. Realmente no hay diferencia en cuanto al tratamiento entre la leve y la moderada, de ahí que se puede encasillar en el mismo tratamiento. Si tenemos una crisis asmática de leve moderada, vamos a ver que el paciente puede hablar, puede formular bien las frases y no tiene un lenguaje entrecortado, no tiene uso de músculos accesorios de la respiración, la frecuencia respiratoria no está alterada y la frecuencia cardíaca está normal. La saturación está por arriba del 90%. Aquí hablamos de una crisis asmática leve. Si tenemos alteración en la saturación, una saturación por debajo del 90%, la vamos a clasificar como severa. El paciente empieza a tener uso de músculos accesorios de la respiración, tiene las frases entrecortadas, la frecuencia respiratoria aumentada, puede tener una taquicardia y la saturación está por debajo del 90%. Empezamos tratamiento. Como les mencioné, empezamos con broncodilatadores de acción corta. Salbutamol es el que más utilizamos, pero también podemos utilizar terbutalina o albuterol. La dosis que podemos utilizar, podemos empezar con 2 disparos. La dosis máxima son 10 disparos cada 20 minutos. La gran mayoría de los niños responden muy bien con 2 disparos cada 20 minutos. Si fuera una crisis asmática leve, ustedes empiezan con dosis moderada. Podemos empezar desde 4 disparos. El máximo son 10 disparos cada 20 minutos. Podemos iniciar el esteroide, aquí se prefiere vía oral, el que podemos utilizar es prednisona o prednisolona, la dosis 1 miligramo por kilodosis y la administración de oxígeno si el paciente tiene una saturación por debajo del 90%. En la severa ya empezamos a tener alteraciones en el lenguaje, las frases son entrecortadas, tenemos el uso de los músculos accesorios de la respiración, las alteraciones en la frecuencia respiratoria y cardíaca. La saturación va a estar por debajo del 90%. Si ustedes tienen y conocen el mejor parámetro del peak flow, que es el pico expiratorio máximo del paciente a través de su flujómetro, van a ver una variación. Aquí, para que sea de leve a moderada, vamos a tener un peak flow por arriba del 50%, clasificarlo como severa cuando tenemos un peak flow por debajo del 50%. Tenemos buena respuesta. Ahorita vamos a ver cómo continuamos el plan de manejo, y si se agrava hay que pensar si se transfiere o no a una unidad hospitalaria. Aquí estamos en atención primaria, que sería el primer nivel de atención. Vamos aquí nosotros, ya iniciamos nuestro broncodilatador de acción corta, evaluamos en 1 hora, damos 3 nebulizaciones o damos 2 disparos cada 20 minutos en 3 sesiones. Valoramos, ¿cómo valoramos? Volvemos a realizar pruebas de función pulmonar, hacemos peak flow y vamos a ver un incremento de ese 50% en 60-80%. Medimos saturación, la saturación tiene que estar normal por arriba del 93%, y con esto vamos a evaluar que el paciente tuvo una buena respuesta y vamos a hacer un plan de manejo
para el tratamiento ambulatorio. En caso de que tenga un agravamiento, pues entonces transferimos al paciente a un segundo nivel, a un servicio de urgencias. Creo que voy al revés, ¿no? Ahí está. Ese es el tratamiento hospitalario. Vean, volvemos a hacer una evaluación, la historia clínica, examen físico, vemos si el paciente tiene todavía los datos de dificultad respiratoria, evaluamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, si tenemos peak flow, evaluamos peak flow, FEV1, saturación, y si disponemos de un gasómetro, realizamos gasometría. El tratamiento inicial sigue siendo beta-2 agonistas de acción corta. Aquí ya no es inhalador dosis medida, se sugiere que sea nebulizado. La saturación tiene que estar por arriba del 93%. Iniciamos esteroides sistémicos. El otro es un esteroide vía oral. Aquí podemos utilizar hidrocortisona, metilprednisolona por vía intravenosa. Volvemos a evaluar a la hora. El paciente ya vimos que pasó de una crisis asmática leve, puede tener ya ahora un episodio moderado o puede tener un episodio severo o haber estado en un moderado y ahora está en un severo. Si tenemos un episodio moderado, vean cómo el flujo respiratorio pico, el peak flow, está por arriba del 60%. En el severo está por debajo del 60%. Los síntomas son moderados, puede tener o no músculo accesorios de la respiración. Aquí vamos a utilizar oxígeno, beta-2 y vean cómo ya se agrega el anticolinérgico. Así que todas las guías nos dicen que debemos utilizar solamente beta-2 agonista de acción corta, salbutamol de forma inicial. No mejora, entonces agregamos bromuro de hipratropio. En la severa no hay duda, no vamos a empezar con salbutamol, se tiene que empezar con anticolinérgico combinado con el beta-2. Administramos oxígeno y iniciamos el esteroide sistémico. Aquí valoramos a la hora y si el paciente no mejora, agregamos sulfato de magnesio. Si ven, en esta guía no nos ponen la aminofilina como un tratamiento alternativo. Gina dice que no sirve. El único que apoya el uso de aminofilina siguen siendo las guías británicas. Ahora, si no tenemos otro recurso, pues tenemos que utilizar aminofilina. El objetivo es no llegar a la intubación y que el paciente no llegue a una unidad de terapia intensiva. Si hay una pobre respuesta y el paciente sigue teniendo síntomas severos, ven cómo se empieza a alterar. El flujo respiratorio pico ya está por debajo del 30%, ya tenemos alteración en los gases arteriales y ese paciente ya tiene que estar en una terapia intensiva. Ya lo admitimos en la terapia intensiva, el tratamiento que vamos a dar sigue siendo oxígeno, uso de beta-2, el anticolinérgico, siempre aquí es inhalado, vean que no es el inhalador dosis medida ya, el esteroide sistémico. Podemos considerar el uso de salbutamol intravenoso. Cabe mencionar que Gina dice que no debemos de utilizar salbutamol intravenoso en niños. En adultos sí se utiliza. Podemos utilizarlo a partir de los 12 años de edad. La realidad es que no tenemos salbutamol intravenoso, entonces la verdad, ¿para qué discutirlo? Bueno, de las metilxantinas yo creo que muchos todavía las seguimos utilizando. Si funciona o no, eso es muy controversial. Tenemos el medicamento, se dispone de él y a veces los pacientes mejoran. Si tenemos sulfato de magnesio, pues sulfato de magnesio. Y aquí, si el paciente no mejora y ya tenemos una caída del peak flow por debajo del 30%, debemos de pensar en la intubación. Podemos tener ya el manejo de la ventilación no invasiva, podemos poner un CPAP. Si no tenemos, pues bueno, la ventilación mecánica y se intuba al paciente. En el episodio moderado, si el paciente mejoró, pues hacemos su egreso a domicilio, solamente lo vamos a mandar a casa si el peak flow aumentó por arriba del 60%. Aquí el tratamiento de los esteroides puede ser vía inhalada o vía oral. ¿De acuerdo? Vamos a analizar el tratamiento. Ya vimos que el oxígeno es para todos los pacientes y la saturación está por debajo del 90%. Eso no hay duda, ¿no? Podemos utilizar mascarilla, facial, Venturi, el sistema que quieran, de alto flujo, lo que tengan, pero administrar el oxígeno. Del tratamiento farmacológico, el primero que vamos a analizar son los ABA, que son los broncodilatadores de acción corta. Siguen siendo los tratamientos de primera línea.
El más conocido y utilizado es el salbutamol. Sabemos que su mecanismo de acción es muy rápido, lo hace dentro de los primeros 3 minutos después de la administración. Es un tratamiento efectivo y que también se puede utilizar a largo plazo. Podemos utilizar la vía a través de inhalador dosis medida o nebulizador. El tratamiento lo iniciamos de 2 a 6 inhalaciones, si utilizamos el inhalador dosis medida. Si decidimos el nebulizador, son 2.5 miligramos de salbutamol cada 20 minutos y se deja por 1 hora, ¿de acuerdo? Podemos tener en las reagudizaciones graves, ya utilizamos entonces la terapia combinada, que es el Conviven, bromuro de hipratropio con salbutamol. Y aquí la dosis sigue siendo salbutamol 2.5 con una dosis máxima de 5 miligramos cada 20 minutos. Para hipratropio utilizamos igual 0.5 miligramos cada 20 minutos en el nebulizador. Si nosotros tenemos un paciente con crisis asmática grave, podemos utilizar la nebulización continua. La nebulización continua, si aquí cada 20 minutos poníamos 5 miligramos como dosis máxima, vean que podemos utilizar hasta 15 miligramos. Entonces sumarían las 3 nebulizaciones que van a poner y se ponen 1 hora. ¿Sí? Esa es la nebulización continua. Casi no se utiliza. Deberíamos de utilizarla. Termina una nebulización, la siguiente, la siguiente, la siguiente. ¿De acuerdo? Y el paciente se revalora cada hora. A las 4 horas ustedes ya saben si ese paciente se fue a una terapia intensiva, si se quedó hospitalizado en urgencias o si se va a ir a su casa. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos dice la literatura. Esta es una revisión del 2019 y aquí nos dice que la terapia combinada de salbutamol con bromuro de hipatropio e inhalador dosis medida es superior al nebulizador. Si no tenemos la forma de nebulizar al paciente, el inhalador dosis medida con la cámara espaciadora es el mejor tratamiento para el paciente. Realmente a veces se piensa que se tiene más costo porque se tiene que hacer una inversión para la cámara espaciadora para cada paciente, pero a largo plazo se gasta más en nebulización que en inhalador dosis medida. ¿Cuál es la única ventaja del nebulizador en la crisis asmática grave? Que el paciente está con hipoxemia y no tiene que estar conectado a un compresor, tiene que estar conectado a una fuente de oxígeno. Esa sería la única ventaja. Así que vean cómo seguimos teniendo revisiones actuales y no hay diferencia en cuanto al nebulizador con inhalador dosis medida. De los corticoides, el más utilizado es la prednisona, la dosis de 1 a 2 miligramos kilo día. Nunca debemos superar los 60 miligramos por día. Si ustedes inician el esteroide y lo utilizan menos de 10 días, no tienen que hacer dosis reducción. Yo me he encontrado recetas donde hacen dosis reducción para el salbutamol, dosis reducción para el esteroide y no. O sea, no hay supresión del eje hipotálamo hipófisis si lo utilizamos menos de 10 días dentro de la dosis terapéutica. Así que el más utilizado de los corticosteroides es la prednisona. Tenemos la presentación en suspensión para prednisolona. Sistémico, intravenoso, pues tenemos metilprednisolona, dexametasona, hidrocortisona. Yo creo que el que más utilizamos es metilprednisolona. Vean este estudio cómo hace una evaluación de la dexametasona frente a la prednisona y vemos que aquí se utilizaron, bueno, aquí tenemos una muestra de 245 pacientes de 2 a 16 años y se compara la dosis única de prednisona, de dexametasona a 0.3 miligramos por kilo comparado con 3 dosis de prednisona durante 3 días de 1 miligramo kilo día y no hubo diferencia en cuanto a la respuesta antiinflamatoria con dexametasona. Así que hoy hay mucho peso para utilizar dexametasona. Realmente se tiene poca experiencia. ¿Por qué? Porque no lo utilizamos, pero podríamos empezar a utilizar y ver la respuesta que tienen nuestros pacientes con solamente una dosis de dexametasona. Acuérdense que dexametasona es de vida ultra larga, es de depósito, por eso es que solamente se utiliza una dosis. Si tenemos un paciente con crisis asmática severa, dudo que nos quedemos tranquilos administrando solamente una dosis de dexametasona. De ahí que utilizamos mejor la metilprednisolona. Hidrocortisona casi no utilizamos por los efectos secundarios y las dosis que son a veces altas. Pero bueno,
Para que si alguien tiene dexametasona y dispone de dexametasona y le gusta y tiene experiencia, pues la dexametasona es excelente tratamiento. Así que nos quedamos con la metilprednisolona, dosis de 1 a 2 miligramos kilo. Ven cómo la dosis antiinflamatoria es kilodosis. Estamos hablando para crisis asmática severa. No le vamos a poner a un niño con crisis asmática leve un esteroide. Yo creo que están de acuerdo que es un broncodilatador de acción corta y si necesita su oxígeno, que no creo, porque la saturación tiene que estar por arriba del 90%. Así que son para crisis asmáticas severas. Metilprednisolona, kilodosis cada 6 horas. Si el paciente mejora, no tienen que suspender la dosis o ajustarla o dejarlo kilo día. Se tienen que esperar hasta 48 horas después de ver la mejoría clínicamente para empezar la reducción del esteroide si es que sí lo quieren hacer. Lo pueden pasar a cada 8, luego cada 12, cada 24, pero lo tienen que hacer después de 48 horas. Porque si el paciente mejora, se le quita el silbido, mejora la saturación y quitan el esteroide y lo cambian a vía oral y a lo mejor lo dejan cada 24 horas. Eso no lo debemos de hacer, tenemos que dejar 48 horas que actúe la metilprednisolona. La respuesta es muy buena. Los estudios han demostrado que si utilizamos metilprednisolona dentro del manejo hospitalario, el paciente tiene una mejor respuesta cuando se va a su casa. Reingresa menos al servicio de urgencias que si utilizamos otro tipo de esteroide. ¿Qué hay de los corticosteroides sistémicos versus los corticosteroides inhalados? Vean aquí en este estudio se recomienda utilizar dosis nebulizadas de corticosteroides. Vean cuál es la dosis de budesonide, hasta 1000 microgramos nebulizado. No nos sirven dosis pequeñas como 250 microgramos, que serían las dosis que habitualmente se utilizan, .125, .150. La dosis son hasta 1000 microgramos de budesonide. Vemos aquí también fluticasona y vemos que esto mejora y ayuda para la exacerbación. Si vamos a utilizar la vía inhalada, recuerden utilizar budesonide de 500 microgramos hasta 1000 microgramos por dosis cada 12 horas, ¿de acuerdo? Si prefieren fluticasona, pues también fluticasona es efectiva nebulizada. Del sulfato de magnesio, recuerden que omitimos el uso de aminofilina. No queremos decir que no sirvan, ahí pueden haberse atrevido a decir no sirve. Se dice no se utiliza, no se recomienda, pero nadie ha dicho no sirve, ¿de acuerdo? Crisis asmáticas severas. Sulfato de magnesio, no sé si todos tengan disposición de sulfato de magnesio. Si es así, vean cómo el sulfato de magnesio lo administramos cuando falla el tratamiento después de 1 hora, después de haber puesto el oxígeno, después de haber puesto el beta-2 agonista de acción corta combinado con el bromuro de hipatropio y no hay mejoría, tenemos que administrar sulfato de magnesio. Aumenta el FEP1 y es la mejor forma en que se ha valorado que hay una excelente respuesta a sulfato de magnesio. Y lo vamos a indicar siempre en exacerbaciones graves. La aminofilina, recuerden, no debe usarse, no dijimos no sirve. Y son para exacerbaciones graves. ¿Quién apoya su uso? La sociedad británica, las guías británicas. Eso va a ser el tratamiento farmacológico. En cuanto al plan de acción, le tenemos que indicar al paciente una vez que ha ido con nosotros al servicio de urgencias, lo tenemos que revalorar a la semana o a las 2 semanas después de la crisis. Cuando nosotros lo valoramos, vamos a darle su plan de acción. Le tenemos que enseñar al paciente cómo debe de incrementar el uso de su rescate, ¿de acuerdo? Debemos incrementar su tratamiento controlado, el tratamiento de mantenimiento. Si tenía una dosis baja, lo suben a una dosis media. Si tiene una dosis media, lo suben a una dosis alta. Si no es así, le agregan el broncodilatador de acción prolongada. Y si ya tenía el de acción prolongada y tenía una dosis alta, pues le agregan su antileucotrieno. Si ya tenía antileucotrieno y tenía también su broncodilatador de acción corta, de acción prolongada, perdón, con su corticosteroide, las guías nos aprueban ahora el uso de etiotropio, si es que no hay control de los síntomas. Así van a hacer su tratamiento escalonado. Todo paciente se tiene que llevar su plan por escrito. ¿Todos hacen plan de acción por escrito a su paciente? Ay. Muy bien.
¿Qué hay con el corticosteroide? ¿Se lo ponen en su plan de manejo? Esto es muy controversial y la mayoría de las guías dicen que no, porque el paciente puede irse al extremo de abusar del esteroide, que a lo mejor no lo va a utilizar el tiempo y la dosis que nosotros se lo recomendamos. Entonces, el esteroide no debe de ir dentro del plan de manejo para el paciente. ¿Sí? Eso queda mucho en duda. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Uno, que debemos de determinar siempre la gravedad. A la crisis asmática hay que poner el apellido, si es leve, moderada o severa. El tratamiento de primer línea siempre va a ser el oxígeno, los broncodilatadores de acción corta. Podemos utilizar o no la asociación de bromuro y pratropio. Habrá quien le encante la terapia combinada y diga, a mí me funciona más el Convivent, no importa que sea crisis asmática leve, controla mejor al paciente, revierte mejor la obstrucción. Recuerden que el paciente se puede ir con el silbido cuando escuchamos los estertores silbantes a su casa, porque puede llevar mucho tiempo en que se disminuya esa obstrucción y no es un indicador de que el paciente pase a una crisis asmática moderada o severa o que se quede hospitalizado. El principal indicador va a ser siempre la saturación y los datos de dificultad respiratoria. Si el paciente no tiene dificultad respiratoria y que la saturación por el 90%, puede tener manejo en casa. Evaluamos la utilidad de forma temprana, el sulfato de magnesio, y la aminofilina, pues bueno, no da ningún beneficio extra. No utilizamos mucolíticos, no utilizamos antibióticos, no usamos sedantes, no usamos... Esto hacemos comúnmente. Si el paciente tiene su controlador, lo suspendemos durante la crisis. No se tiene que suspender. El paciente agrega su beta-2 agonista de acción corta en dosis de rescate y continúa con su tratamiento de mantenimiento. Esto quiere decir que el Montelukast y la terapia, bueno, que hay un estudio SMART donde nos demuestra que el formoterol y el salmeterol combinado con esteroide controla las exacerbaciones. A veces el paciente, en vez de ponerse una dosis en la mañana y una dosis en la noche, utiliza su inhalador de mantenimiento cada 8 horas y le funciona bien para controlar la crisis. Entonces no suspendemos el tratamiento de base. Damos un plan de acción por escrito y siempre debemos verificar la técnica de inhalación. A veces el medicamento es excelente, las dosis son las correctas, el plan de manejo es muy bueno, pero el paciente no sabe utilizar su inhalador. Recuerden que el asma es una enfermedad heterogénea, no todos los pacientes se van a tratar de la misma forma. Cada paciente debe tener su tratamiento individualizado, pero no hay que perder de vista que no tenemos un seguimiento de cuánto está consumiendo de salbutamol el paciente. Le decimos, tómelo cuantas veces lo requiera. Y no estamos identificando qué pacientes van a tener una alteración en su función pulmonar a largo plazo y dos, van a tener recaídas y exacerbaciones y van a seguir yendo a un servicio de urgencias. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería toda la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿Preguntas que quieran hacerle a la doctora? He escuchado a algunos compañeros utilizar micronebulizaciones con sulfato de magnesio. ¿Tienen algún efecto realmente significativo? No, ya hay muchos estudios, hay muchos ensayos clínicos controlados donde el sulfato de magnesio no representa ninguna efectividad, o sea, no se debe de utilizar, es intravenoso, no hay de otra. Podemos utilizar hasta 100 miligramos de sulfato de magnesio por kilo y no pasar de 2 gramos. Realmente es efectivo, intravenoso, nebulizado, no hay nada. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita tengo un paciente hospitalizada, llega a urgencias, no le dan el rescate, nada, vámonos, piso. En piso, cuando estamos preguntando al papá, a la mamá, me dice, es que mi pediatra siempre me da salbutamol. Me da el salbutamol por 30 días y me da fluticasona, beclometasona 7 días. Y yo así de... Entonces le dije, no señora, es que yo creo que está entendiendo al revés. Dice, no, así me lo da. Dice, desde que empezó la niña, hemos puro salbutamol.
Entonces así como que le digo, bueno, ¿y no han intentado al revés? No, doctor, porque así nos han dicho. Ahí cómo le hacemos para hacer entender a los papás. Bueno, a ver con Beringer, porque seguramente nos paga la beca. Yo creo que aquí el principal problema, y no nada más en nuestro país y en nuestro medio, es la falta de educación, tanto del personal médico como del paciente. Ese ha sido el factor que no ha permitido el control en la gran mayoría de las patologías, y más cuando son crónicas. Lo que sí es cierto es que el paciente también sabe que el beta-2 agonista le causa mejoría, alivio de los síntomas. Entonces aprenden a utilizarlo y dice, sí es cierto, es el que me funciona, ¿no? Es el que me sirve. Entonces aquí es la educación primero, nosotros como médicos, plantear bien cuáles son los medicamentos que debemos de utilizar para el rescate y cuáles para el mantenimiento. Pues aquí es modificar nuestros esquemas de tratamiento. Pero no, y no hay que tenerle miedo a los esteroides. De verdad, la terapia inhalada es la mejor forma de administrar el esteroide. Carece de efectos adversos a nivel sistémico. Acuérdense que con cada nebulización se va a depositar más o menos como entre el 40 y 50% de cada dosis. El 50% se pierde cuando lo utilizamos nebulizado. ¿Sí? Mejora con la cámara espaciadora para que tengamos mayor depósito pulmonar. De esa dosis que pasó y logró entrar al árbol respiratorio, menos del 1% va a tener distribución sistémica. Entonces quiere decir que la vía inhalada es muy confiable. Por eso es que las guías nos ponen que dentro del plan de acción es el esteroide inhalado pero nebulizado. Incluso no estamos muy de acuerdo, pero si ustedes revisan las guías actuales, nos ponen budesonide dentro del manejo ya bien estandarizado, 1000 microgramos cada 12 horas, como tratamiento para el control del asma. ¿Sí? Pero bueno, aquí va al revés, y hay que utilizarlo así. Y no hay que hacer dosis reducción del salbutamol. No. Y del esteroide solamente si pasan los 10 días. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Perfecto. Muchísimas gracias a todos.